A las 5:30 hora local, una corbeta rusa Bayern M que transportaba misiles de crucero de calibre 8 en el mar de Azov se preparaba para disparar contra ciudades ucranianas. Aunque la misión hasta ese momento había sido relativamente tranquila, todo cambiaría en cuestión de segundos. Sin que los marineros rusos lo supieran, 7 drones ucranianos los estaban cazando. El líder Rebecca aceleró a 400 km por hora cuando las armas del puesto de control ruso abrieron fuego. Las trazadoras llenaron el cielo del amanecer. Cada proyectil de 23 milímetros podía convertir un dron en escombros dispersos. Y fue entonces cuando comenzaron los verdaderos problemas. El artillero del puesto de control no podía ver los drones, pero sí podía escucharlos. Disparó al sonido, guiando sus ráfagas hacia ese distintivo zumbido de motores. El líder Rebecca giró bruscamente a la izquierda. Proyectiles de 23 milímetros estallaron a su alrededor, cada uno capaz de una destrucción instantánea. El dron se lanzó a máxima velocidad, 432 km por hora, pasando a toda prisa antes de que el cañón pudiera seguirlo. Pero el daño ya estaba hecho. Los disparos alertaron a todas las posiciones rusas en un radio de 10 kilómetros. Los mensajes se propagaron por Telegram más rápido que las radios militares. El elemento sorpresa se había ido. La pantalla del operador de repente se llenó de estática, líneas eléctricas invisibles hasta el último segundo. El dron subió bruscamente, salvando 110.000 voltios por apenas 2 metros. Todos los instrumentos se volvieron locos. La brújula girando descontrolada. La transmisión de video parpadeando, volando a ciegas durante 3 agonizantes segundos. Entonces emergió de la oscuridad una torre de radio. El operador viró bruscamente a la izquierda, pasando por los cables tensores por unos centímetros. Detrás del líder Roba, 2 más siguieron con 30 segundos de separación, aprovechando el caos para colarse. Estos eran los Rebecca, diseñados para cegar las defensas de radar del barco. Tenían que tener éxito. 4 drones Babe tomaron la ruta norte, más lentos a 200 km por hora, pero portando cargas de guerra más pesadas. Estos eran el martillo que golpearía después de que los Rebeccas despejaran el camino. Pero esas advertencias por Telegram ya habían alcanzado el siguiente puesto de control. Un potente bloqueador repelente esperaba, inundando las frecuencias de control con 400 vatios de ruido electromagnético. La pantalla principal se quedó en negro, señal perdida. Pero los ucranianos habían previsto esto. Se activaron los puntos de ruta preprogramados. El dron cambió a modo autónomo, navegando por acelerómetro y por referencias ópticas, volando a ciegas a través de la tormenta electromagnética. 3 minutos después, la transmisión de video regresó. El Babe estaba exactamente en curso. Pero más adelante, un BTR-82 bloqueaba la autopista. Su ametralladora ya disparaba en patrones predeterminados. El operador se lanzó hacia una zona industrial usando edificios para romper la línea de visión. Pero esos edificios resguardaban soldados rusos. Al oír los motores de los drones, salieron en tropel como si se les hubiera volcado un hormiguero. El dron mantuvo una altitud de 10 metros. A esta altura, la curvatura de la Tierra crea sombras para el radar. Un radar en una cima que ve 50 kilómetros en altura solo puede ver 12 kilómetros cuando te deslizas a ras del suelo. La física se convirtió en su escudo frente al BTR. Los drones atravesaron corredores invisibles de seguridad mientras los soldados disparaban a sonidos y vislumbres. Pero las estadísticas no mienten. El fuego concentrado de un escuadrón coordinado finalmente conectó. El tercer Rebecca se precipitó en espiral hacia el estacionamiento. Su carga explotó al impacto. Quedaban 2 Boers y 2 Rebeccas. No podían permitirse perder más. Entonces el Rebecca líder coronó la última cresta. La pantalla del operador se llenó de algo que no debería existir. El informe de la misión había estado catastróficamente equivocado. En 4 segundos, tendría que tomar una decisión que salvaría la misión o destruiría cada dron. El Panzer lanzó 6 misiles simultáneamente. Pero estos no eran misiles superficie-aire ordinarios. Eran interceptores anti-dron Panzerme desarrollados después de que cuadricópteros comerciales humillaran a las defensas aéreas rusas en encuentros previos. Cada misil pesaba apenas 12 kilogramos, pero llevaba 200 esferas de tungsteno en una carga de fragmentación diseñada para crear un patrón en forma de dona específicamente para los UAV pequeños.
Las esferas se expandirían hacia el exterior a 1800 metros por segundo, creando una nube letal de 10 metros de diámetro, más que suficiente para destrozar estos drones. Mientras el operador del Panzer disparaba, usó tácticas de compromiso tardías, lanzando misiles a altitudes escalonadas. Primero a 50 metros, segundo a 30, tercero a 10 metros, obligando al dron a atravesar al menos un patrón de fragmentación. El sistema de control de fuego calculó puntos de intercepción basados en la trayectoria actual del dron, creando una caja tridimensional de muerte. La espoleta de proximidad de cada misil emitía pulsos de radio, esperando detectar suficiente metal para detonar. Pero el operador del Rebecca había estudiado extensamente los compromisos del Panzer. Conocía la vulnerabilidad crítica de los misiles, un retraso de armerado de 1.2 segundos tras el lanzamiento, una característica de seguridad para evitar que la carga explotara demasiado cerca del lanzador. A 432 km por hora, el dron recorría 144 metros en esos 1.2 segundos. En el momento en que vio las llamaradas de lanzamiento del misil, el operador empujó la palanca hacia adelante, lanzándose en picado directamente hacia el Panzer. El misil cruzó por encima. Sus espoletas de proximidad aún en modo seguro, incapaces de detonar incluso cuando el dron pasó a escasos metros. Para cuando se armaron, el Rebecca ya estaba por debajo de ellos, usando los propios protocolos de seguridad del lanzador como escudo. El operador niveló a 5 metros y se alineó con el radar Podlet K1. El sistema proporcionaba datos de puntería a cada lanzador ruso en un radio de 200 kilómetros. Los cañones gemelos de 30 milímetros del Panzer abrieron fuego, cada cañón con un ciclo de 5000 disparos por minuto. El artillero intentó tácticas de caja, creando zonas rectangulares de fuego donde el dron debería estar. Pero la solución de control de fuego necesitaba 1.5 segundos para calcular, 0.5 segundos para que los servomotores apuntaran. Luego 1.5 segundos para que las balas recorrieran 2 kilómetros, retardo total 3.5 segundos. El operador del dron cambiaba de rumbo cada 2 segundos, asegurando que la solución del artillero siempre resolviera un problema desactualizado. La Rebecca atravesó y se estrelló contra la antena del radar. La carga hueca detonó, creando el efecto Monroe. El efecto Monroe ocurre cuando la explosión de una carga hueca aplasta un cono de cobre en un chorro hipersónico, no fundiéndolo, sino deformándolo bajo una presión tan extrema que el metal sólido perfora la armadura como una aguja a través del papel a 7000 metros por segundo. El chorro perforó el conjunto de antenas, las unidades de procesamiento, las estaciones de los operadores y salió por la pared trasera, finalmente disipándose en una lluvia de cobre. El segundo Rebecca apuntó al radar de alerta temprana P-18 Spoon Rust. El Panzer cambió a respaldo de imagen térmica, pero el amanecer creó inversión térmica, una capa de aire frío atrapada bajo aire cálido. Esto causa brillo térmico y firmas de calor falsas cuando las capas de aire se mezclan. Los motores eléctricos del dron generaban calor mínimo, tal vez 10 grados por encima del ambiente, frente al mar que, al amanecer, aún retenía el calor de ayer. El dron aparecía como un punto frío y luego desaparecía por completo al volar sobre parches de tierra más fríos. Los algoritmos de procesamiento de los símiles térmicos diseñados para rastrear motores a reacción a 60º no pudieron mantener el bloqueo con una diferencia de temperatura tan pequeña. El artillero del Panzer disparó en modo de desesperación, patrón predeterminado en espiral comenzando en la última posición conocida del dron y expandiéndose hacia afuera. Esta técnica de manguera de agua podría funcionar contra helicópteros que no pueden cambiar de dirección instantáneamente, pero el dron podía girar 90 grados en medio segundo. Se dispararon 5000 balas, y no acertaron ni una. El Rebecca impactó de lleno contra el radar P-18, eliminando 200 kilómetros de cobertura en un instante. Con ambos radares principales destruidos, la corbeta, a 4 kilómetros de la costa, había perdido su red de alerta temprana. Sin el Podlet y el P-18 proporcionando detección y rastreo inicial, el propio radar del barco solo podía ver hasta 40 kilómetros, dándole menos de 2 minutos de advertencia. El escudo defensivo que protegía a la corbeta acababa de desaparecer. El barco, que se preparaba para lanzar misiles contra Ucrania, estaba ahora ciego y solo. El radar de la corbeta detectó los drones entrantes a 4 kilómetros, contactos fantasma que aparecían y desaparecían con cada ola. El barco ruso enfrentaba un problema imposible, distinguir drones que volaban a 3 metros de altura de olas de 2 metros. Ambos generaban ecos de radar con intensidad similar.
El desplazamiento Doppler, que normalmente separa objetivos en movimiento de objetos fijos, fallaba cuando los drones volaban a velocidades variables entre 80 y 120 nudos. El algoritmo de rechazo de interferencias del radar, diseñado para filtrar el rocío del mar, comenzó a filtrar amenazas reales. Cada tercer barrido, los drones desaparecían por completo de la pantalla porque el procesador decidía que debían ser falsos retornos. Pero eso no los detuvo. El sistema de defensa AK-630M2 Duet comenzó a girar con un zumbido mecánico. De sus cañones gemelos de 30 milímetros estallaron 10.000 disparos por minuto. La computadora de control de fuego intentó calcular las trayectorias usando algoritmos de filtrado de Kalman, los cuales predicen dónde estará un objetivo en movimiento combinando matemáticamente sus posiciones pasadas con los datos actuales del sensor. Es como tratar de adivinar hacia dónde va un auto que zigzaguea, promediando lo que ves con lo que la física dice que es posible. Pero los operadores de los drones saboteaban esos cálculos haciendo maniobras aleatorias cada 2 segundos. El sistema Duet había sido diseñado para interceptar misiles P-270 Mosquit, armas de 3.000 kilogramos que seguían trayectorias predecibles, no drones de 150 kilogramos maniobrando al azar. Era como intentar golpear un colibrí con un mazo. La computadora necesitaba 3.5 segundos para generar una solución de disparo. Los drones cambiaban de rumbo cada 2 segundos. Las matemáticas nunca coincidían. Sin desanimarse por fallar todos sus disparos, la corbeta activó su sistema de señuelos PK-10, lanzando nubes de chaff, tiras de aluminio cortadas a la mitad de la longitud de onda de los radares de guía. Cada tira creaba un eco de radar más grande que el del propio dron. En segundos, cientos de falsos objetivos florecieron en todas las pantallas de radar en un radio de 50 kilómetros. Contra misiles guiados por radar, eso crearía una confusión impenetrable. Pero contra drones guiados por operadores humanos mirando a través de cámaras, solo creó destellos brillantes en el sol de la mañana. Los operadores ignoraron el espectáculo de luces y mantuvieron el objetivo visual en el barco. A continuación, se activó el sistema de contramedidas electrónicas TK-25E de la corbeta, emitiendo 200 vatios a lo largo de un espectro que iba de 20 MHz a 40 GHz. Contra drones controlados por radio convencionales, esto cortaría el enlace de control al instante. Pero los drones ucranianos usaban un sistema de espectro ensanchado por salto de frecuencia, saltando entre 128 canales por segundo en un patrón pseudoaleatorio conocido solo por sus operadores. El bloqueo afectó saltos individuales, causando caídas de cuadro y pixelación ocasional, pero nunca interrumpió suficientes canales consecutivos como para romper el enlace. La transmisión de video se degradó de 1080p a 480p. Molesto, pero aún utilizable. Al prever lo que venía, el capitán de la corbeta ordenó maniobras evasivas en esa máxima velocidad, pero la física no negocia. El buque de 949 toneladas necesitaba 15 segundos para cambiar su rumbo 30 grados. El dron solo requería 50 milisegundos. El operador del Rebaca reconoció el patrón de maniobra del barco y cronometró su aproximación durante el periodo estable entre giros. A 500 metros, el operador cambió a control manual. El mástil del radar llenó su pantalla, 6 metros de electrónica crítica. Los cañones Duet no podían inclinarse más de 5 grados hacia abajo. A 200 metros de distancia y 3 metros de altitud, la trigonometría colocaba al dron por debajo de su arco de fuego. Marineros armados con ametralladoras PKM disparaban desde la cubierta, pero enfrentaban un problema imposible: el dron cruzaba su campo visual en 0.8 segundos. Los ojos humanos necesitan 0.22 segundos para enfocar un objetivo en movimiento, otros 0.3 segundos para rastrearlo y 2 segundos para apuntar. Para entonces, el dron ya se había movido 100 metros. Literalmente estaban disparando a las imágenes residuales quemadas en sus retinas. El primer BABE fue dirigido directamente al mástil del barco, donde se encontraban todos sus radares. Su carga hueca estaba preparada para destruir las antenas. El capitán gritó órdenes de lanzamiento de emergencia, intentando disparar los misiles calibrantes de que el barco quedara inutilizado. Pero la secuencia de lanzamiento requería 2 minutos para alinear los giroscopios, validar objetivos y calentar los misiles. Los BABE estaban a solo 30 segundos. El primero se estrelló de frente contra el mástil. Instantáneamente, todos los sistemas de radar, comunicaciones y enlaces de datos del barco quedaron fuera de servicio. Ya sin poder disparar sus misiles, la corbeta se convirtió en un blanco inmóvil.
El segundo BABE descendió hacia el costado de babor con un ángulo de 30 grados, su operador apuntando a la unión entre los marcos 44 y 52, donde se encontraba el compartimiento de los misiles detrás de un blindaje de acero de 15 milímetros. Si tenían suerte, la explosión resultante detonaría los misiles calibre almacenados en sus celdas y convertiría el barco en un espectáculo de fuegos artificiales. A 100 metros, el operador hizo su último ajuste, compensando el desplazamiento del barco de 8 nudos y una inclinación de 3 grados por el giro brusco. La carga hueca debía golpear exactamente a 90 para lograr la máxima penetración. Demasiado superficial y rebotaría, demasiado pronunciada y desperdiciaría energía. El operador había practicado ese momento 500 veces en simulación. Pero la realidad incluía variables que ningún simulador capturaba, sus manos temblando por la adrenalina, el rocío del mar en la lente de la cámara, y el conocimiento de que fallar significaba que sus compañeros seguirían sufriendo bajo el bombardeo de los calibre. El BABE impactó exactamente en el mamparo frontal del compartimiento de misiles. Su carga hueca, un cono de cobre rodeado de explosivos, creó el efecto Monroe, ondas de detonación concentradas en un chorro de metal fundido que viajó a 7000 metros por segundo. La placa de acero de 15 milímetros ofreció la misma resistencia que el papel tisú. El chorro perforó, rociando cobre fundido sobre la munición almacenada y los componentes de los misiles. El segundo BABE también golpeó donde se encontraba el equipo de manipulación de misiles conectado a los tubos de lanzamiento vertical, bombas hidráulicas, líneas de combustible y sistemas eléctricos que convertían misiles tontos en armas inteligentes. La explosión rompió 3 sistemas diferentes al mismo tiempo. El fluido hidráulico a 3000 libras por pulgada cuadrada se roció sobre los paneles eléctricos, creando incendios instantáneos por arco. Las líneas de refrigerante de los misiles estallaron, liberando derivados tóxicos de hidracina. Y lo más crítico, los seguros de las ojivas se desconectaron, dejando 8 misiles calibre armados pero inservibles. A pesar del daño, la corbeta no se hundió. Logró arrastrarse hasta el puerto 12 horas después, con su superestructura ennegrecida, el casco abierto en varios lugares y humo todavía saliendo de los incendios internos. La recuperación tomaría al menos 18 meses, si Rusia lograba conseguir repuestos bajo sanciones. Los 8 misiles calibre destinados a ciudades ucranianas permanecieron sin disparar. Los operadores ucranianos, sentados en búnkeres a 300 kilómetros de distancia, habían dejado fuera de combate a un buque de guerra de $500 millones con piezas compradas en Alibaba. ¿Qué opinas tú? Escríbelo en los comentarios y si aún no te suscribes, suscríbete al canal para no perderte futuros videos. Adiós.